Johnny. Todos hemos visto alguna de estas escenas, pero ¿cuál es el factor común entre estas situaciones donde aparece un peligro inminente? Sí, el miedo. Pero, ¿cuánto sabemos acerca de esta emoción? ¿Por cuánto tiempo la sentimos? ¿Cómo repercute en nuestro cuerpo? El ser humano, desde que tiene conciencia, ha tenido toda una serie de sentimientos, siendo uno de ellos el miedo, el que todos hemos experimentado de una forma u otra. ¿Pero por qué lo tenemos? ¿Y qué pasa cuando lo tenemos? Retrocedamos un poco en el tiempo. El cerebro humano es el producto de reparaciones evolutivas en las que se han ido acumulando muchos y pequeños cambios a través de larguísimos periodos de tiempo. Charles Darwin, en el siglo XX, expuso en su teoría de la selección natural que a través de la herencia y de la variabilidad tiene lugar una descendencia con modificaciones. Gracias a esta teoría es que podemos explicar que la supervivencia de una especie se basa en que se pueda adaptar al medio y a sus cambios, siendo los menos aptos eliminados, mientras que con el paso del tiempo los más aptos se convertirían en padres, siendo sus hijos quienes heredan esta aptitud. Es decir, que la respuesta más adecuada para cierta situación fue pasando de generación en generación, contribuyendo así a su supervivencia. Es así que la teoría evolucionista considera las emociones como módulos de respuesta neurofisiológicas y conductas de origen biológico. Y así somos el resultado evolutivo. Y llega un momento, un poco más atrás, de 4 millones de años atrás, caminamos en 4 patas justo antes de ponernos de pie. Y ya teníamos una emoción, el miedo, porque el miedo nos protegía de los predadores, nos daba una defensa. Pero en esta teoría no se deja de lado el hecho de que el aprendizaje individual y cultural las modula, es decir, a qué le tenemos miedo, en qué intensidad y qué la desencadena. Pero entonces, ¿qué es el miedo? Veamos qué es lo que tiene para decirnos el neurocientífico Joseph Ledoux acerca de esta emoción. Among all emotions, why is fear particularly relevant? Well, there's, any other emotional state besides fear can be postponed. So you can put off the pleasure of eating, the pleasure of sex, the pleasure of a nice bottle of wine. All of those things can be postponed until the appropriate time. But you can't ever postpone a situation where you're in danger. You have to respond to danger immediately, or there won't be anything else to respond to. So fear always pretty much trumps every other emotion. El miedo es una de las emociones básicas que sirve como mecanismo para adaptarnos al entorno y a sus peligros. Su principal función es la de protegernos ante situaciones de riesgo. Así, el miedo se activa cuando detecta una amenaza. Esta puede ser en contra de nuestra integridad física o de nuestra vida, y actúa haciendo que nos retiremos de esta situación. Esta emoción nace en nuestro cerebro y una de las claves para entenderla se halla en la amígdala, un centro neuronal del sistema límbico en el fondo del cerebro. La amígdala desempeña una función clave en la asociación de distintas emociones con situaciones concretas. Este centro neuronal no solo vincula las situaciones a la respuesta de miedo, sino que se encuentra conectada a todas las partes del cerebro que producen los síntomas corporales de miedo extremo. Hagamos un experimento. Esta es la increíble reacción de tu cerebro cuando te asustas. Presta mucha atención a esta parte y cómo cambia en el exacto momento en el que recibes un... Ahora, revisemos qué puede haber pasado en tu cuerpo en esos segundos de terror. 1. Tu corazón latió más rápido y bombeó más sangre. 2. Tus pupilas se dilataron. 3. Sentiste escalofríos, porque el flujo de sangre a tu piel disminuyó y se fue a tus músculos y órganos vitales. 4. Tu nivel de glucosa en la sangre aumentó para darle energía a tus músculos, por si querías correr o luchar. 5. Se tensaron tus músculos y se te erizó la piel. 6. El músculo liso se relajó para que le llegara más oxígeno a tus pulmones y quizá tu vejiga e intestino se relajaron de más.
¿Sintió alguno de estos cambios en su cuerpo? Una vez que ha pasado el peligro y percibimos solución a la situación, se contrarrestan las acciones emprendidas. En base a su duración, al miedo lo podemos encontrar como episodio emocional, que es una reacción específica que se da momentáneamente y dura segundos o minutos, siempre en respuesta a algo. Por ejemplo, en el hipotético caso en el que estamos caminando por un estacionamiento y de repente notamos que un auto se marcha atrás en dirección a nosotros. Estaba aproximadamente a 3/4 del camino detrás de este auto cuando lo escuché. Y con total imprudencia, el auto salió del sector del estacionamiento en dirección hacia mí. Empujé mi carrito y me aparté del camino. Este extraño estuvo a centímetros de atropellarme. Cuando pasó, sentí el viento detrás de mí. Para explicar mejor cómo es este proceso, nos vamos a valer de Lazarus, un psicólogo estadounidense quien postuló que antes de que la emoción tuviera lugar, las personas hacen una evaluación automática e inconsciente de lo que está ocurriendo y de lo que va a suponer. Este proceso de evaluación tiene dos momentos, el appraisal primario y el secundario. El appraisal primario indica en qué medida la situación implica el bienestar del individuo o el logro de sus metas. Como resultado, se da un primer tipo de intensidad de sentimiento, es decir, positivo o negativo, y una respuesta fisiológica. Hay 3 dimensiones del appraisal primario. La primera dimensión es la relevancia para la meta, en donde si el suceso es significativo para la meta, va a dar lugar a un proceso emocional. Si no lo es, no. Si nuestra meta es la supervivencia, sentiremos miedo ante cualquier situación que atente sobre la misma. Una segunda dimensión es la congruencia para la meta, donde se desencadena una emoción positiva si ayuda a la realización de la meta o una emoción negativa si impide la realización de la meta. En psicobiología, negativo no quiere decir malo. Quiere decir que te alejas de algo, que genera aversión. Mientras que las positivas quiere decir que simplemente te acercás a algo. Entonces, una emoción positiva es la alegría. Un sentimiento positivo es el amor. La ira es negativa, la tristeza es negativa, pero no es mala en sí misma. Tenés que tener tristeza para elaborar una pérdida si eso corresponde. En base a nuestro ejemplo, va a desencadenar una emoción negativa, ya que el auto nos puede chocar impidiendo nuestra meta. En tercer lugar, tenemos la implicación del self. Siguiendo el ejemplo, se va a desencadenar una emoción negativa, el miedo debido al hecho de que un auto nos pise, amenaza al self, al yo. Como podemos ver, la reacción al percibir un auto que puede amenazar nuestra meta de supervivencia es el miedo. Y el conductor también pudo matarme o herirme gravemente. Todo esto como producto del appraisal primario. Una diferenciación adicional empieza cuando el primer sentimiento ingresa a la conciencia y comienzan los pensamientos y procesos de atribución de causas, qué, cómo y por qué, sobre la valoración del propio estado y del contexto. Esto es algo malo, me puede llegar a pasar esto, etc. Y en función de eso se ponen en marcha estrategias de afrontamiento. ¿Qué hacer en función de este estado en el que se encuentra? Por lo tanto, el appraisal secundario es la instancia en la que se reevalúa el sentimiento, la respuesta y los recursos con los que se cuenta en el momento. Lazarus los define como estrategias de afrontamiento. El appraisal secundario dependerá la respuesta conductual y las estrategias de afrontamiento que adoptan las personas. ¿Qué era la situación? ¿Qué debo hacer al respecto? ¿Fue culpa mía? No, definitivamente fue su culpa. Debería disculparse, pero ¿me alejo? ¿Lo dejo ir? ¿Habrá sido un accidente? ¿Lo hizo a propósito? ¿Será un asesino? ¿Expreso mi indignación haciendo un gesto ofensivo con mis manos? Pero estaba tan choqueada que solo seguí caminando. Sabe lo que es llevarse un buen susto. Aquí podemos decir que el miedo que sintió este hombre fue lo suficientemente intenso y amenazante para el self, es decir, impidiendo su meta de supervivencia, para desarrollar una estrategia de afrontamiento, paralizarse ante la bocina y retroceder, o en el caso de la mujer, alejarse del perro que afortunadamente está atado a una correa. Como podemos ver, el miedo nos prepara y nos salva ante diferentes situaciones que pueden atentar sobre nuestra vida.
De esta manera, es natural y beneficioso para las personas y su especie, ya que aseguran vivir un día más para disfrutar de la vida. Pero esto, ¿es siempre así? Siguiendo con las distintas duraciones de la emoción, cuando se refiere a estado de ánimo, se trata sobre un estado emocional que dura horas, días o semanas y que suele ser incierto sobre cuándo comienza o se detiene. No son transitorios y tampoco suelen tener un objeto causante. Los miedos que hoy sentimos en nuestra actualidad son iguales, es decir, nuestra genética biológicamente se dispara el salarma, ¿no?, que has dicho, de la misma manera. Pero hoy tenemos miedo a rechazo social, tenemos miedo al abandono, tenemos miedo a que no nos acepten en los grupos, ¿no?, de nuestros iguales. Entonces, todos esos miedos hoy son distintos, pero biológicamente se dispara lo mismo en nuestro cuerpo, ¿no? It's wrong, and please, and I promise I'll fix it. You can't fix it. Don't I deserve an explanation? I gotta go. So maybe the danger's real, or maybe it isn't. But the fear is. Cuando un estado de ánimo dura semanas, meses e inclusive años, estamos frente a lo que se denomina trastorno emocional. Más específicamente, se trata de alteraciones psicológicas que afectan a las emociones y la vida cotidiana del sujeto. Un ejemplo de esto pueden ser los trastornos de ansiedad, que tienen diferentes formas. Una de ellas es el trastorno de ansiedad generalizada. Se trata de un estado persistente de ansiedad que involucra preocupación crónica, excesiva y de temática amplia, acompañada de síntomas físicos y mentales que causan malestar e interfieren en el funcionamiento cotidiano del individuo. How about this? Where do you feel your anxiety? In your body? Point it out for me. Here. 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 And here, weirdly. You feel it inside of you. Todos tenemos miedos, todos tenemos ansiedades normales porque es algo evolutivo para imaginar escenarios futuros o revisar escenarios pasados. Pero hay ansiedad patológica o miedo patológico cuando estos fenómenos inciden en nuestra vida, cuando afecta nuestra vida laboral, social, familiar. Y estos son los trastornos psicopatológicos más frecuentes en la actualidad. Las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad en el mundo, más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular. Y dentro de las enfermedades del cerebro, sobre todo las enfermedades mentales, la ansiedad y los trastornos de miedo y ansiedad es una de las psicopatologías más frecuentes. El miedo no es nuestro enemigo. El miedo es un compañero. Nosotros nacemos con el miedo y morimos con el miedo. Encontramos entonces que el miedo es una emoción adaptativa esencial para la supervivencia y para afrontar problemas de una manera más óptima. Slow down. Slow down. Please, slow down. We're fine. You're not leaving yourself enough space between cars. Pero si esta emoción no es regulada y se vuelve constante, puede transformarse en desadaptativa, llevando consigo trastornos emocionales y afecciones en el cuerpo, que arrastrarían al sujeto a situaciones peligrosas donde su bienestar se encuentra afectado. A modo de cierre, le presentamos un videoclip de una banda de 4 científicos, entre ellos Joseph Ledoux, acerca del miedo. Esperamos que lo disfrute. Fear is the most primitive and basic emotion. It occurs when we encounter danger. An animal can put off the good stuff, eating, drinking, sex for days. But responding to danger must be immediate, or there will be no more eating, drinking, or sex. The fear response is the same in humans and other mammals. Muscles tense, heart beats fast, hormones flow. These responses help keep us alive when threats arise. If to fear were merry, and to worry were gay, how blithe would be the memory of that awful day when
evolution says if it ain't broke, don't fix it. Indeed, the brain mechanisms of fear are highly conserved. The amygdala is a key structure. It detects danger and produces hardwired protective responses. The amygdala also forms emotional memories. It uses these to predict harm in the future. Fear learning is rapid and persistent. While fear memories can be controlled, they are hard to eliminate. The amygdala is hyperactive in many psychiatric conditions, some of which can be treated with drugs. Others respond better to psychotherapy. We need better treatments for fear.